hablando en Israel como una nación, ¿sí? Que fue constituida habiendo salido de Egipto. El primer Cohen fue Moshe. Esto es muy interesante porque necesitas alguien que tenga esa autoridad para poder consagrar a un Cohen. Había una posición muy especial en el Israel antiguo que era la del sumo sacerdote. Vamos a ver, tengo por acá una foto para que miren. Esta es una, ¿sí? De la cara. Acá tenemos al sumo sacerdote, ¿sí? Oficiando. Todas las fotos que ven acá, estas ilustraciones tan bonitas, le doy crédito y como ven aquí el sitio web del Temple Institute, el Instituto del Templo, unas ilustraciones que fueron hechas especialmente para ellos. Han hecho un gran trabajo para restaurar todo lo que era el culto de Israel antiguo y también para reconstruir muchas cosas que son difíciles de imaginar cuando leemos el texto. ¿Sí? Leemos el texto. En la siguiente sesión para miembros en el Instituto Hebreo Bíblico, en la página web, vamos a estar viendo un poco más de detallitos. Hay muchas palabras muy difíciles de entender que no están conectadas con nada, que no nos podemos imaginar a menos que haya habido una tradición que haya venido hasta nosotros que significaban ciertas palabras. Es muy difícil de saberlo. Entonces, lo que están viendo en pantalla es, por un lado, el sumo sacerdote, ¿sí? Que lo ven aquí con todas las piedras, ¿sí? En el pectoral. Y aquí atrás hubiese sido un sacerdote normal, ¿sí? Tenemos un sacerdote normal, hay también sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote, ¿sí? Por turno, a veces por generación, quedaba el mismo sumo sacerdote, y esto fue tal vez cambiando un poco con el tiempo, pero originalmente, como vemos aquí en esta parashá, iban a ser de los hijos de Aarón, ¿sí? Los hijos de Aarón, y posteriormente van a descender a través de uno de los hijos de Aarón en particular, que era Eleazar. Posteriormente en Ezequiel, ahora les voy a mostrar una porción, están los famosos sacerdotes que descienden de Tzadok, ¿sí? De Sadoc. Entonces fue como una especie de linaje que eventualmente se terminó también corrompiendo ya en el tiempo de la dinastía de los Hashmonaim, luego de los Macabeos. Tenían incluso Herodes nombró a ciertos sacerdotes. Era una cosa más política. Como siempre se termina corrompiendo el hombre, ¿sí? Primero, vamos a empezar con el nombre en hebreo, como ya sabrán, es el de Cohen, ¿sí? Un Cohen es un sacerdote. Un Cohen Gadol, un Cohen grande, es el sumo sacerdote, ¿sí? Y como ven aquí, con toda esa vestimenta, era alguien que tenía mucho honor, ¿sí? Pero no necesariamente que tenía que ser orgulloso de tener una posición, ¿sí? De como si fuese un político, ¿sí? Era alguien que iba a servir a Israel, era alguien que iba a representar a Israel. En Éxodo 28-29, es lo primero que iba a mostrar, tenemos el versículo, dice: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, ¿okay? Para tener delante del Creador como un memorial. ¿Okay? Nasá Aharón et Shemot Bene Israel Bechoshen Hamishpat. El Hoshen Hamishpat, ese pectoral donde estaban las piedras, cada una significaba o representaba a una de las tribus de Israel. También
había otra parte, en la siguiente sesión vamos a ver un poco más con detenimiento el efod, ¿sí? Que tampoco sabemos exactamente cómo se veía, no hay traducción acerca de qué era un efod exactamente, incluso los comentaristas no pueden determinar específicamente cómo se veía el efod, pero también tenemos una mención de las 12 tribus de Israel sobre los dos hombros. ¿Okay? Había 6 de un lado y 6 del otro. Entonces, él ingresaba a el lugar santo, ¿sí? A ministrar delante del Creador en su presencia, representando a los hijos de Israel. ¿Okay? Este es un punto muy importante. Él era el representante de los hijos de Israel ante el Creador. ¿Okay? Y acá pueden empezar a hacer algunas conexiones acerca de la figura mesiánica, ¿sí? del sumo sacerdote. Recordemos que en el Israel antiguo y también en el plan original del Creador, no iba a haber un rey en Israel, ¿sí? La monarquía es algo que surge posteriormente en tiempos del profeta Shmuel, que, dicho sea de paso, él también estaba con el sacerdocio, ¿sí? A pesar de que él tal vez no era un levita originalmente, puede ser que haya sido de Efraín, pero él es adoptado, ¿sí? En el templo para realizar el servicio del templo. Otra figura interesante que ahora les voy a mostrar un versículo es el profeta Ezequiel. Ezequiel era de la familia de Coanim, ¿sí? Entonces, antes de que surja la monarquía, el sumo sacerdote era posiblemente la figura más importante en Israel, ¿okay? Porque él era el intermediario entre el pueblo y el Creador. ¿Okay? El primer sacerdote de todos. Esto es interesante, porque si les pregunto, ¿quién fue el primer sacerdote? 99% van a decir Aarón. Y se equivocarían si dicen Aarón. Pues el primer sacerdote no fue Aarón. Aarón tuvo que ser consagrado. ¿Por quién? Por Moshe. Moshe fue en realidad el primer sacerdote, hablando de el pueblo de Israel, ¿okay? No el primer sacerdote en la historia de la humanidad, que obviamente tenemos sacerdotes en generaciones pasadas, como les decía, tanto en culturas paganas como en culturas posiblemente monoteístas, ¿sí? No sabemos si Yitro, por ejemplo, si los midianitas eran monoteístas o politeístas, o tal vez su familia en particular, pero sabemos que él era un Cohen también, ¿sí? Tenemos Malquitzedek, ¿sí? Que él era un Cohen, dice que se encontró con Abraham, Abraham reconoció que él era un Cohen y le dio un diezmo también, pero hablando en Israel como una nación, ¿sí? Que fue constituida habiendo salido de Egipto, el primer Cohen fue Moshe. Esto es muy interesante porque necesitas alguien que tenga esa autoridad para poder consagrar a un Cohen, ¿sí? Entonces, él es el que tomó el mando para consagrar a Aarón y a sus hijos. Moshe, interesantemente, es también dicho acá en Salmo 99:6. No sé si lo habían visto este. Moshe ve a Aarón ve Joanav.
Shmuel bekorai shemo korim el Adonai vehu yanem. Moshe y Aarón entre sus sacerdotes. O sea, el rey David consideró a Moshe como un Cohen. Y obviamente, porque ¿cuál es la función del Cohen? La función del Cohen es ser un intermediario entre el pueblo y el Creador. ¿Qué hizo Moshe? Es exactamente lo que Moshe hizo, ¿sí? Moshe, como venimos estudiando, él fue el intermediario entre el pueblo y el Creador. Moshe mismo ofrecía sacrificios, como si fuese un Cohen, ¿sí? Él nunca recibió ese título, ¿sí? Pero él sí ofició de esa manera. Y entonces Moshe viene a dejar como una especie de reemplazo, ¿sí? Para ser un intermediario con el Creador.